Buenas noches, Dios les bendiga. Esta que les habla es la hermana Sonia Enid García Esquilín, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1, la cual pastorea nuestra reverenda Marta Ramírez de Cruz. Reciban un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de estas transmisiones. Recuerden que siempre estamos transmitiendo de lunes a sábado en el horario de 7:30 de la noche con diferentes personas de la congregación, los lunes con esta servidora, Sonia García, los martes con nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Estos próximos miércoles a las 7:30 continuamos en los estudios bíblicos sobre el libro de los Hechos a cargo del pastor Magdiel Narváez. Los jueves con un recurso invitado de nuestra congregación, los viernes con la pastora de la juventud para nuestra congregación, la hermana Aida Mota, los sábados con la pastora María del Mar Pérez, hablando sobre temas de convivencia familiar, y ya el domingo en la mañana la transmisión es a las 10:30 de la mañana y se transmitirá desde nuestro culto, pero todavía no nos estamos congregando en sí, solo la transmisión de Facebook Live. Queremos indicar que si necesita la oración puede comunicarse al teléfono de nuestra congregación, que es el 787-883-0809, y los hermanos de la congregación pues estarán tomando nota de sus peticiones y las estarán poniendo en oración. También puede utilizar la parte de comentarios mediante esta transmisión y los ancianos de la congregación estarán pendientes de todas las peticiones para presentarlas delante del Señor en oración. En la noche de hoy vamos a estar considerando el tema el ser humano como corona de la creación, y vamos a estar ubicados en el libro de Génesis, el capítulo 1 y un verso del capítulo 2. Pero antes de proceder vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día hermoso que nos has permitido disfrutar. Gracias por tu acompañamiento, por tu protección y tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente y tu presencia produce en nosotros paz. Qué bueno poder contar contigo en todos los momentos de nuestra vida, porque tú estás presente en las dichas, pero también estás presente en los dolores. Estás presente en nuestro día alegre, pero también estás presente en nuestro día de aflicción. Gracias porque podemos contar contigo. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por la obra de redención que hizo por nosotros. Y gracias por sobre todas las cosas por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque siempre tu acompañamiento está presente en medio nuestro. Pero ciertamente hay personas en esta hora que te necesitan de forma urgente, que no se sienten bien, que su salud física, emocional o espiritual no es la óptima. A ellos, Señor, los presentamos de manera especial ante ti, para que tú intervengas con ellos de manera especial. Mira, Padre Celestial, las circunstancias que rodean este tiempo histórico, en especial los eventos que han ocurrido esta semana. Te pedimos, Señor, que hables paz a tu pueblo, que no nos volvamos a la locura, que podamos esperar en lo que tú tienes que decir, Señor, que podamos esperar tu consejo sabio, la protección y la guianza de tu Espíritu. Pon paz, Señor, en los corazones y en las mentes, pero también, Señor, a justicia a aquellos que han sido agraviados y maltratados, abandonados, discriminados, Señor, a justicia. Permite, Señor, que la luz de tu justicia brille al final de todo, Señor. Que reine la paz. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Dios. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos del 26 en adelante, y luego vamos a leer el verso 7 del capítulo 2. La palabra dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ahora nos movemos al capítulo 2, el versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se estarán preguntando por qué escogí esta lectura bíblica en la noche de hoy. Y ciertamente me he sentido bastante consternada por la situación en los Estados Unidos a raíz de la muerte violenta de George Floyd. Nosotros sabemos que en el mundo siempre ha habido situaciones críticas y difíciles, situaciones de injusticia, en especial situaciones de discrimen y de violencia. Eso no es nuevo, ha existido desde siempre. Pero sin embargo ese no fue el plan de Dios que tuvo para el hombre, para el ser humano desde el principio. Cuando Jehová Dios creó al hombre, dice que creó a la humanidad después que había preparado el paraíso donde iba a vivir. Hizo los cielos y la tierra, la luz, el sol, las lumbreras, las estrellas. Formó a los animales de la tierra, a los animales del agua, a los animales que se arrastran sobre la tierra. Creó la fauna, la flora, y todo lo hizo bueno. Y luego, al finalizar de toda la creación, como punto climático de esta obra creadora de nuestro Dios, dijo Dios: hagamos al hombre y lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Fíjense que Dios fue quien creó al hombre. El ser humano fue creado por Dios, y Dios no hace porquerías. Por eso dijo, después de haber creado todo, vio Dios todas las cosas que había creado, y dijo Dios que todo era bueno, y era bueno en gran manera. Cuando nosotros definimos la palabra humanidad, podemos decir que es el conjunto de personas o de las criaturas que están hechas a imagen de Dios, por lo cual se distinguen de todas las demás criaturas y de Dios mismo. O sea que la humanidad, que incluye los hombres y las mujeres, es ese conjunto de criaturas hechas por Dios, hechas a su imagen. Y por eso se distinguen de otras criaturas, porque el reino animal son criaturas de Dios también, pero no fueron hechas a imagen de Dios. La creación máxima de Dios fue el hombre, la humanidad. Y Dios mismo creó al hombre. En el versículo que leímos del capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis, dice que Dios creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros fuimos creados por Dios, somos creación divina, y Dios nos hizo de dos materiales en esencia: del polvo de la tierra y de su aliento de vida. Del polvo de la tierra significa que hay una parte en nosotros que es temporal, que es material, que desmerece, como el polvo de la tierra. De hecho, cuando terminen nuestros días físicos en este mundo, nuestro cuerpo se va a desintegrar y se va a convertir en el mismo polvo del cual fuimos hechos. Así que hay una parte nuestra que es humana, que es material, que es temporal, que no es inmortal, sino que es mortal, moriremos. Pero hay una parte de nosotros que es ese soplo que Dios nos dio, y ese soplo que dice la versión de Reina Valera que es aliento de vida o hálito de vida, se conoce también como la palabra neuma, de donde viene neumático y neumólogo, que quiere decir aire, de ese neuma, que es esa parte en nosotros que no es material, que es esa parte en nosotros que aún después de nuestro cuerpo deteriorarse y morir,
es la parte que va a presentarse ante Dios para ser juzgada y para vivir eternamente con Él o para vivir eternamente alejado de Él. Pero hay una parte en nosotros que es mortal, temporal, pasajera, pero hay una parte en nosotros que es eterna. Ese es el soplo que Dios nos dio. Así que ninguno de nosotros llegó al mundo por accidente, sino que Dios en su soberanía tuvo la intención de formarnos. Y en el relato de ese primer hombre, de ese Adán, ese ser humano, ese ser viviente que creó Dios, lo hizo él mismo con sus manos y insufló aire, aliento de vida, y se convirtió en un ser viviente. Pero esa creación, ese muñequito de barro, no fue hecho al azar, sino que Dios lo hizo con una intención, que llevara en sí mismo la imagen de Dios. Fue hecho a su imagen y semejanza. De modo que la imagen de Dios que está en nosotros nos hace parecernos a Dios. Somos la única criatura de ese relato de la creación que fue hecho a imagen de Dios, o sea, que nos parecemos a Dios. Y muchos de nosotros nos estaremos preguntando, ¿y cómo es eso de parecerse a Dios? Pues no necesariamente es que Dios sea un cuerpo físico, porque Dios es espíritu, y en ese sentido nuestras facciones no se parecen a las de Él. Pero nos parecemos a Dios en que tenemos intelecto, en que somos personas, tenemos personalidad, sentimientos, podemos ejercerle la voluntad, podemos tomar decisiones, tenemos libertad moral y tenemos la capacidad de tomar determinaciones y acciones. Nos parecemos a Dios, tenemos su imagen. Y tener la imagen de Dios significa que Dios es el que nos puso el sello, su imagen, somos su propiedad. Por lo tanto, se desprende de esto de que la vida humana no le pertenece a los humanos, la vida humana le pertenece a Dios que la dio. Él nos dio su aliento y lo que nos hizo ser seres vivientes, que es el soplo del Espíritu de Dios en nosotros, eso le pertenece al Dios que lo dio. Y eso supone que la vida es sagrada, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Nosotros somos su imagen, llevamos en nosotros la esencia de Dios y eso nos hace ser propiedad suya y le respondemos a Él porque Él es nuestro creador, nuestro Dios, nuestro hacedor. Y nosotros no podemos disponer de la vida como nosotros queremos. De hecho, esa es la ilusión del hombre moderno, creer que la vida le pertenece y que puede hacer con ella lo que le dé la gana. Pero cuando nosotros cometemos homicidio, suicidio, cuando nosotros deterioramos adrede nuestro cuerpo físico, estamos atacando a Dios mismo porque Él fue el que puso en nosotros vida. Nuestra vida le pertenece a Dios y todo homicidio es un ataque a Dios mismo. Nuestra vida no nos pertenece, nos la dio el Señor, somos su propiedad. Y ante estos eventos que ocurrieron esta semana, nosotros tenemos que decir que ciertamente el plan de Dios no es que nosotros nos matemos los unos a los otros. Ese no fue el mandato que Él nos dio. El mandato que Él nos dio fue que nos amemos los unos a los otros. Y es responsabilidad de cada individuo, de cada ser humano, utilizar este espacio de tiempo que nosotros llamamos vida para hacer el bien, para reflejarle a otro la imagen de Dios en nuestra propia vida, en nuestro propio comportamiento, en nuestras decisiones. Y por eso no podemos decir otra cosa que repudiamos los actos de violencia, no solamente contra los negros, no solamente contra los niños, no solamente contra los ancianos, no solamente contra las mujeres. Todo acto de violencia hacia un ser humano es repudiable ante los ojos de Dios. Y es un ataque a Dios mismo porque cada individuo lleva en sí mismo la imagen de Dios. Y nosotros debemos respetar la vida de los demás. Y eso supone que mi vida y la tuya responda
al propósito por el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó en esencia para adorarlo, y para adorarlo con todo, en espíritu y en verdad. Y eso implica que nuestra vida, la forma en que nosotros nos comportamos en el día a día, tiene que reflejar la imagen de Dios. Y Dios es justo, y Dios es amoroso, y Dios es misericordioso, y sobre todas las cosas Dios es santo. Y la vida tuya y la mía es santa ante los ojos de Dios. No nos pertenece, es propiedad de Dios. Lo próximo que dice el relato bíblico es que Dios, cuando creó al hombre, a la humanidad, al ser humano, dice que lo creó varón y hembra. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Así que el ser humano, sea hombre o mujer, fue creado para administrar la creación de Dios, pero Dios le dio autoridad sobre lo creado, le dio autoridad sobre las bestias, le dio autoridad sobre los frutos, sobre las plantas, le dio autoridad sobre la creación. Y le dijo: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Nota que ese poder se lo dio Dios a lo creado, que fue varón y hembra. Y en ese sentido, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo estatus ante Dios. Dios los creó a ambos, a hombre y a mujer, a su imagen, y a ambos los bendijo Dios. De modo que a nosotros nos toca vivir en armonía, sabiendo que no hay uno superior al otro, ni por razón de género, ni por razón de raza, ni por razón de origen social, ni por razón de preparación académica. No debe haber motivos entre nosotros para que nos miramos como si fuéramos distintos o como si unos fuéramos menores y unos fuéramos mayores, porque ante Dios todos son dignos de su amor, todos son dignos de su bendición, y a todos Dios los colocó en el mundo. Este es el mundo que Dios nos entregó para vivir, y nos lo entregó para que lo administráramos, para que señoreáramos sobre la creación. Pero eso supone que debe haber igualdad de condiciones para todos. A todos el Señor quiso darle alimento, a todos el Señor quiso darle sustento, a todos quiso Dios darle la oportunidad de obtener lo necesario para su sustento, haciendo un trabajo digno y agradable. Pero nosotros sabemos que el mundo en que nosotros vivimos dista mucho de este plan original de Dios, porque ciertamente el pecado llegó al mundo y ese pecado desvirtuó la imagen tuya y mía, hizo que esa imagen de Dios se desvirtuara, se difuminara, se nublara. Pero Dios estableció el plan de redención a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos recobrar esa imagen original. El mundo fue el lugar donde Dios nos puso y todos tenemos derecho a vivir en él. Todos tenemos derecho a vivir en él, pero debemos vivir de forma digna. Por eso es inconcebible que en el mundo desde los primeros inicios de la historia se hable de esclavitud, se hable de segregación, se hable de opresión, porque los hombres han entendido que ellos, algunos hombres, algunas personas, algunos seres humanos, algunas mujeres también, han entendido que por alguna razón que yo no logro comprender, que pueden tener derechos sobre los demás o que pueden estar por encima de los demás. Dios nos puso a todos en el mundo, en el mismo mundo, para que viviéramos en armonía entre nosotros mismos y en armonía con la creación de Dios. El hombre fue creado con cuerpo y alma, y hay una parte, todos vamos a morir, todos nuestro cuerpo se va a deteriorar, pero todos tenemos un alma que se elevará por encima de nuestro cuerpo después de la muerte y regresará al Dios que lo dio. El Dios que nos creó
nos hizo corona de su creación, pero también nos hizo objeto especial de su amor. Sí, hermano, todas las personas de este mundo son objeto del cuidado providencial, afectuoso de ese Padre que ama, que es nuestro Señor. Y nosotros no tenemos derecho de rechazar a otro, de denigrar a otro, de oprimir a los otros, porque Dios tiene especial cuidado de todos. Y nosotros debemos propiciar un ambiente en donde todas las personas se sientan seguras, sea niño o adulto, sea envejeciente o joven, sea blanco o negro, sea caucásico, sea asiático, sea americano, sea europeo, sea africano, sea australiano, no importa de dónde venga, todos tienen el mismo derecho a recibir amor, a recibir trato digno, a recibir la protección providencial de Dios y la protección de nosotros mismos, que entre todos nos amemos y formemos un mundo mejor. El hombre, como corona de la creación, tiene derecho a sojuzgar la tierra, pero no tiene derecho a quitarle el sustento, la posibilidad de vivir una vida digna a los demás, su color de proteger sus propios intereses o ir por encima de los demás. Así que Dios nos dio intelecto, Dios nos dio afecto natural, Dios nos dio libertad moral, pero también Dios nos dio espiritualidad. Esa alma que está en nosotros siempre tiene el deseo de relacionarse con el Ser Supremo, con el Dios Creador. Y por eso todas las culturas a lo largo de la historia han buscado a un Ser Superior para adorarlo. Pero nosotros que conocemos ese Ser Supremo sabemos que es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor y nuestro Creador, y ese ha establecido un pacto con el hombre y con la mujer. Y ese pacto es un pacto de amor, es un pacto de entrega. Y aunque Él fue el que nos amó primero, aunque Él es el que dio a su Hijo por nosotros, a nosotros nos toca reciprocar y corresponder ese amor en una vida digna y de servicio. Así que la peor experiencia que puede tener una persona es sentirse rechazado. La peor experiencia que puede tener un ser humano es sentir que lo juzgan a priori. La peor experiencia que puede tener un ser humano es sentirse oprimido y discriminado. La peor experiencia que puede tener un ser humano es ser tratado sin dignidad. Es que la gente, los sistemas y los gobiernos los invisibilicen. Es que se apague la voz interior de un ser humano que es digno de la misericordia y del amor del Señor. Por eso, ante esta coyuntura histórica que nos ha tocado vivir, la Iglesia tiene que levantar la voz y tiene que decir que la vida es sagrada, que la vida la dio Dios y le pertenece a Él y solo Él tiene el poder de tomarla, de darla o de quitarla, que los seres humanos somos iguales ante Dios, que todos tenemos su imagen, que aunque muchos de nosotros estemos apartados por las diferentes circunstancias de la vida del amor de Dios, el amor de Dios nunca se ha apartado de las personas y nosotros no somos quienes para juzgar a los demás. El hecho de que seamos diferentes físicamente, el hecho de que seamos diferentes en términos de nuestra nacionalidad o nuestro origen, el hecho de que seamos diferentes en términos de ser hombres o mujeres o de ser adultos, niños, envejecientes o jóvenes, no nos da derecho a pisotear a los demás. No nos da derecho a mirar a los demás por encima del hombro. No nos da derecho para mirar a las personas por encima del hombro y pensar que son menos porque no son iguales a nosotros. No nos tenemos que ver igual. Dios, cuando nos creó, hizo como un quality check, revisó toda su creación y dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y si todo era bueno en gran manera, es bueno el pelo ensortijado, encaracolado, es bueno el pelo largo, es bueno el pelo corto, es bueno el pelo lacio.
Es buena la piel blanca y es buena la piel negra. Es buena la piel amarilla, es buena porque Dios la creó. No existe uno por encima del otro. No existe tal cosa como la superioridad de una raza sobre la otra. Todos somos seres humanos y todos tenemos la imagen de Dios. Y ante eso, todos tenemos espacio en este mundo. Todos tenemos una voz que debe ser escuchada. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Todos necesitamos del afecto, el reconocimiento, la protección y el cuidado. Todos somos objeto del amor del Señor. Y como tal, debemos tratarnos unos a los otros sabiendo eso, que el que está de frente a mí, que el que está al lado mío, que el que está tras mí, es tan digno como lo soy yo. Ya les mencioné, no existe una experiencia más terrible para un ser humano que sentirse invisible, que sentirse abandonado, que sentirse rechazado, que sentirse solo. Y lo peor que puede pasar es que haya una nación, un país, un gobierno que responda a intereses mezquinos, que no vea por la necesidad de sus compatriotas y ciudadanos, que pase por alto la necesidad de aquel que está en una situación desventajada y que no le haga bien teniendo los recursos. Por eso es indignante que hayan personas necesitando dinero para la compra de alimentos, necesitando dinero para subsistencia de sus cosas básicas y que habiendo el dinero se pongan obstáculos para que las personas no lo reciban. Por eso es terrible ver personas que se mueran por falta de medicamentos habiendo acceso a medicamentos. Es terrible que hayan personas que no se les dé la oportunidad de obtener un empleo seguro por el mero hecho de tener un color de piel, por el mero hecho de venir de cierto barrio, cuando la imagen de Dios está en esa persona y tiene la posibilidad, y tiene el intelecto, y tiene la libertad. Pero nosotros, siendo injustos, queremos velar por nuestros propios intereses y ante Dios eso está mal. Y la iglesia tiene que decir que estamos llamados a amar, que estamos llamados a defender las causas del que está desvalido y caído, que estamos llamados a tender la mano de aquel que esté en necesidad, que estamos llamados a abrir escenarios donde todas las personas tengan acceso a sus necesidades, pero que también tengan acceso a recibir aliento, palabras de afirmación y a tener las oportunidades que todo ser humano debería tener. Debemos recordar que como corona de la creación fuimos llamados a ser administradores de la provisión de Dios. Y por eso no podemos acaparar, no podemos estar alando la sardina para nuestro sartén cuando podemos dividirla para que todos tengan la misma oportunidad de comer, de estudiar, de aprender, de trabajar, de ser dignos, de ser tratados con dignidad. Sabemos que la muerte de George Floyd no va a ser la última muerte a causa de un discrimen y tampoco ha sido la primera. Y también sabemos que en aras de la cristiandad se cometieron muchos crímenes y se esclavizaron a muchas personas. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer una iglesia diferente hoy. Tenemos una oportunidad de ser la voz del que no tiene voz. Tenemos la oportunidad de darle el alimento a aquel que está en necesidad de comer. Tenemos la responsabilidad de ayudar a todas las personas, porque en todos está la imagen de Dios. Sí, Dios está en el rostro de un niño. Dios está en el rostro de un anciano. Dios está en el rostro de una mujer. Dios está en el rostro de un hombre. Dios está. La imagen de Dios dispersa en todo el mundo. Y nosotros somos llamados a que esa imagen brille con luz propia, con la luz de Dios. Dios estableció pacto con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, y quiere establecer pacto contigo hoy.
Y es nuestra responsabilidad responder al Señor de manera afirmativa. Que ojalá el Señor nos haga ver las cosas como Él las ve. Ojalá pudiéramos ver el rostro de Dios en cada persona, tenga hogar o sea persona sin hogar, sea sano o sea adicto, sea rico o sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea niño o sea anciano, sea puertorriqueño, hondureño, panameño, dominicano, haitiano, sea europeo, alemán, francés, italiano, sea blanco, sea negro, sea de piel amarilla, sea de piel oscura, sea albino, sea pecoso, tenga el pelo ensortijado o lo tenga lacio. Cuando Dios lo hizo, dijo Dios que fue bueno en gran manera. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de discriminación siendo niña era las travesuras que hacían los niños que corrían, te tocaban el pelo y decían, ay, me hinca. Y parecía una broma de niña, de niños. Pero ¿de dónde ese niño o esa niña saca que hay un pelo mejor que otro? Pues de la enseñanza que nosotros le hemos dado en nuestros hogares. Y nosotros tenemos que con responsabilidad decir que la imagen de Dios está en cada persona. Y como está en cada persona es objeto del amor de Dios. Dios tiene especial cuidado con cada una de las personas de este mundo. Con cada una. Y por cada una de las personas de este mundo, Jesucristo derramó su sangre para darnos la segunda oportunidad de tener una vida digna, una vida plena, una vida libre del pecado, una vida en libertad, una vida con oportunidad de mejorar y de progresar. Y ante eso, le toca a la iglesia de este tiempo levantar su voz. No solamente por los Floyd de Minnesota, sino por todas las personas del mundo que necesitan alguien que les ayude, alguien que les muestre que ellos son valiosos y que hay un Dios que les ama, que les cuida, que les protege y que dio su vida por cada uno de ellos. Ante eso, mis amados hermanos, reflexionemos en esta noche. Somos creación de Dios. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Nuestra vida no nos pertenece, fue Dios quien la dio. Y cada vez que maltratamos a alguien, por la razón que sea, estamos maltratando la creación de Dios y tendremos que dar cuenta. No va a pasar por alto, Dios no va a pasar por alto las injusticias. Dios que nos creó es el Padre defensor y hará justicia. Permita a Dios que nosotros podamos portar su imagen, viviendo una vida de amor, de solidaridad, de empatía y de entrega hacia los demás. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ciertamente tú nos has amado. Nos has amado a todos con el mismo y gran amor. Gracias, Señor, porque tu amor es inclusivo, porque ninguno que viene a ti de ninguna manera tú le echas fuera, porque en ti no hay acepción de personas y porque en ti hay vida, vida plena, vida abundante, vida satisfactoria y está disponible para todos los que se llegan a ti. No solamente por ser criaturas tuyas, sino también por haber tomado la decisión de vivir conforme a la altura de tu evangelio. Permítenos, Señor, ser portadores de la palabra de paz, de restauración, pero también de justicia, de misericordia y de perdón. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Reflexione. No hay razón por la cual haya uno superior a otro. Todos somos objeto del amor del Señor y a todos el Señor quiere darle bendición. Hasta aquí mis palabras, que pasen linda noche y que el Señor les bendiga mucho.